El proyector del aula Magna B marcaba la hora incorrecta. Y así fue como supe que la chica más guapa de nuestra promoción estaba a punto de arruinar 200 futuros con una sonrisa. No era el tipo de error que otros notarían. La pantalla decía 9:40 y 7 a.m. El reloj de pared de la academia marcaba las 9:51. Y el temporizador digital junto a la salida de emergencia decía 9:58. Sus números rojos parpadeaban en silencio, como una herida que se negaba a cerrar. En mi primera vida, me había reído de ese temporizador, porque todos los demás se rieron primero. El edificio antiguo siempre se adelanta, había dicho Elena Cano desde la primera fila. Su chaqueta color crema brillaba bajo las luces del escenario. Su pelo, recogido con un broche de plata, hacía que los profesores recordaran su nombre incluso cuando no había hablado. Le creímos porque Elena era la niña prodigio de las becas, la favorita del decano, la chica que podía convertir un reglamento en un collar y llevarlo como si hubiera sido escrito solo para ella. Nos quedamos por su plan, nos quedamos mientras dibujaba esquemas en la pizarra. Mientras susurraba que la verdadera sesión informativa comenzaba después de que se fueran los oficiales, mientras nos decía que tenía información de un mentor dentro del comité de selección. Nos quedamos hasta que las puertas de fuera se cerraron. Nos quedamos hasta que la ventana de registro biométrico se cerró. Nos quedamos hasta que cada una de nuestras acreditaciones se desactivó a la vez. El sonido que siguió no fue un grito, sino algo peor. 200 móviles vibrando con el mismo mensaje en el mismo segundo. Anunciaba que habíamos incumplido el protocolo de inicio y perdido nuestras plazas en el Programa Nacional de Liderazgo de Emergencias. En aquella vida, yo estaba de pie junto a Elena cuando llegó el mensaje. Sostenía los capuchones de sus rotuladores como una asistente idiota. En esta vida, estaba sentada en la última fila, con mi mochila ya cerrada, mis zapatos apuntando hacia el pasillo, y mi pulgar descansando ligeramente sobre la cubierta de plástico agrietada de mi acreditación. Cuando el reloj equivocado parpadeó de nuevo, no recé, no jadeé, no miré a Elena. Me levanté antes de que el ponente terminara su frase. Metí mi silla debajo de la mesa con un suave raspón y salí de la sala primero. Nadie aplaudió cuando me fui. Nadie me siguió. Eso era importante. En las historias, la heroína hace un movimiento valiente y la sala se divide al instante. Algunos lo entienden, algunos corren tras ella. Alguien grita la verdad en el momento dramático perfecto. Las salas reales son mucho más crueles. Las salas reales te ven levantarte y deciden, juntas, que eres arrogante. Sentí cada ojo girarse hacia mí como el calor de un horno. El subdirector todavía estaba en el escenario, pasando diapositivas sobre la cadena de mando. Los cordones azules alrededor de los cuellos de todos brillaban en filas ordenadas. Detrás de mí, un chico de mi residencia murmuró, «¿Va en serio?» Y alguien más susurró, «Típico de Marta». Mi nombre cayó como un chicle al suelo. Marta Vidal, el error de las becas, la admitida de provincias. La chica que había tenido 2 trabajos durante el primer año y aún así llevaba los mismos zapatos planos negros hasta que las suelas se partieron. En la primera línea temporal, ese nombre se había convertido en una advertencia en el manual de la academia. Marta Vidal, candidata expulsada por incitar a la salida prematura y perturbar los procedimientos oficiales. Dijeron que yo había sacado a la gente. Dijeron que había malinterpretado las instrucciones y provocado el pánico en el grupo. Elena dio la declaración. Recuerdo su voz en la audiencia disciplinaria, suave como la leche, diciendo: Marta estaba nerviosa. Intenté calmar a todos, pero para entonces la confusión se había extendido. Mi futuro terminó ahí. No con una explosión, sino con un informe impreso y un sello. Mi madre vendió sus pulseras de boda para pagar la tasa de apelación. Mi hermano pequeño dejó de decirles a sus amigos que yo había entrado en el programa nacional. 3 años después, cuando la inundación llegó a nuestro distrito y la oficina de emergencias ignoró nuestras advertencias.
Morí en el tejado de un ambulatorio, sosteniendo al bebé de un extraño bajo una lona de plástico. Todavía llevaba el fracaso que me habían colgado. Así que, cuando el subdirector levantó la cabeza y dijo: «Candidata, la sesión no ha terminado», me detuve en la puerta solo el tiempo suficiente para girar mi acreditación hacia el escáner. El temporizador rojo sobre la salida parpadeó. 10. Mi acreditación brilló en verde. Dije con calma: «La sesión no es el protocolo». Luego salí al pasillo y dejé que la puerta se cerrara tras el primer jadeo. El pasillo fuera del aula magna B estaba más frío de lo que recordaba. O quizás solo era la diferencia entre estar condenada y elegir no estarlo. La academia había pulido el suelo de mármol hasta que reflejaba las luces del techo en largas líneas temblorosas. Mi propio reflejo me seguía bajo mis pies mientras caminaba. Una chica delgada con una chaqueta azul marino. Llevaba una bolsa de lona y el secreto más feo del edificio. El protocolo de inicio estaba impreso en el manual del candidato, en la página 42, escondido entre las normas de alojamiento y una nota sobre la declaración de medicamentos. Todos los candidatos deben completar la confirmación de identidad individual y el registro de preparación operativa entre las 10 y las 10:15 a.m., en el anexo este, después del discurso de la mañana. No completar el registro dentro del plazo establecido será tratado como una retirada voluntaria. La primera vez, ninguno de nosotros tomó en serio esa línea, porque Elena nos dijo que el manual había sido reemplazado. Había agitado una hoja de color amarillo pálido con el escudo de la academia en el desayuno, y había dicho: «Mi mentor envió la actualización anoche. El registro del anexo. Este es solo para candidatos externos. Nosotros somos becarios internos. Esperamos a la sesión informativa de la promoción». Lo dijo con la confianza de una persona que nunca ha tenido que demostrar que una llave era suya antes de abrir una puerta. Esperamos. Perdimos. Y después, la hoja amarilla desapareció. Esta vez, mientras todos los demás se quedaban para escuchar su verdadero plan, yo seguí las flechas rojas del suelo. Pasé junto a las vitrinas de trofeos. Pasé el ala cerrada de la biblioteca. Pasé las máquinas expendedoras, donde una vez los candidatos habían llorado en sus mangas. En el anexo este, una mujer con un traje de color carbón estaba detrás de una mesa plegable. Tenía 3 escáneres, una tableta y ninguna paciencia. Levantó la vista cuando llegué sola. ¿Nombre del candidato? Su tono no invitaba a la conversación. Marta Vidal, dije. Sus cejas se levantaron lo justo para que me diera cuenta. La primera en salir. Coloqué mi acreditación en el escáner y contuve el aliento, como si la máquina pudiera detectar el miedo. Pitó en verde. La mujer comprobó mi cara con la tableta. Luego deslizó un sobre gris sellado sobre la mesa. No lea nada en voz alta. No abra nada hasta que se le indique. Puesto 3 para pulso, temperatura y declaración de contrabando. Tiene 7 minutos. No me elogió. No preguntó por qué no había venido nadie más. Simplemente me entregó el sobre que toda mi primera vida se había perdido. El papel se sentía más pesado que la justicia. A las 10:06 habían llegado otros 3 candidatos de diferentes salas, todos admitidos externos que no sabían que Elena Cano existía, y por lo tanto, no tenían ninguna razón para obedecerla. Una chica de campo con las mejillas curtidas por el viento entró corriendo. El pelo se le escapaba de 2 trenzas. Se disculpaba con el escáner como si fuera un sacerdote. Un paramédico de mediana edad con una cicatriz en la ceja izquierda entró 2 minutos después. Masticaba chicle de menta y leía la página 42 mientras caminaba. Luego, un chico en silla de ruedas entró por las puertas automáticas con el manual abierto en su regazo. Le dijo a la oficial de registro: «La señalización es pésima». La oficial respondió: «Correcto», y le selló su paquete. Casi me río. El sonido se atascó en mi garganta. Estos extraños no habían hecho nada heroico. Simplemente habían leído las reglas. Y habían caminado hacia donde las reglas les decían que caminaran.
Esa fue la primera verdad limpia de mi segunda vida. La mayoría de las trampas no parecen jaulas. Parecen gente amable ofreciéndose a interpretar instrucciones que podrías haber leído tú mismo. En el puesto 3, un médico me puso un sensor en el dedo y me tomó la temperatura. En el puesto 4, firmé que no tenía dispositivos electrónicos, excepto los teléfonos de emergencia sellados en mi paquete. En el puesto 5, una cámara tomó una nueva foto de identificación con un flash tan brillante que el mundo se volvió blanco por medio segundo. Cuando mi visión se aclaró, vi a Elena a través de la pared de cristal al final del pasillo. No en el anexo este, no en el registro, en el reflejo de un monitor de seguridad montado sobre el escritorio. Aula Magna B, cámara interior. Había subido al escenario. Por supuesto que lo había hecho. El subdirector se había ido. Las diapositivas oficiales estaban apagadas, y Elena estaba de pie frente a la pizarra, sosteniendo un rotulador. Su rostro inclinado hacia la promoción, como si un halo la hubiera llamado por su nombre. La oficial de registro siguió mi mirada. ¿Amigos suyos? Compañeros de clase, dije. En la pizarra, Elena escribió plan de 3 fases en letras grandes y perfectas. La oficial no sonrió. Desafortunado. Luego selló mi tarjeta de preparación a las 10:08 y la colocó en una funda de plástico transparente. Ese simple sello me sonó como una puerta abriéndose dentro de una casa en llamas. En la primera vida, Elena no me había odiado de inmediato. Esa era una de las mentiras que la gente como ella usaba mejor. Empezaban como rescatadores. Me encontró durante la semana de orientación. La rueda de mi maleta se rompió fuera de la residencia norte y mis papeles de la beca habían sido archivados con el apellido equivocado. Todos los demás me esquivaron. Elena se agachó a mi lado con unos pantalones blancos que no podían haber conocido las dificultades, y dijo: «¿Eres Marta, verdad?». Pregunté por ti en la oficina. Siempre cometen errores con los estudiantes de provincias. Debería haber notado el insulto doblado dentro de la amabilidad. Pero el hambre te hace agradecer las migajas. Y la soledad te hace confundir la curiosidad con el calor. Me metió en el chat del grupo. Le dijo a la gente que yo era brillante pero tímida. Me prestó una chaqueta para la primera cena de donantes. Luego bromeó, diciendo que le quedaba mejor a ella cuando se la devolví de la tintorería. Editó mi carta de presentación hasta que mi voz sonó como la suya. Tomó prestada mi investigación sobre fallos en evacuaciones rurales porque dijo que su tío en el ministerio quería ver ideas prometedoras. Al final del primer semestre, ya no era Marta Vidal, candidata. Era Marta, la amiga tranquila de Elena. Marta, la que conocía los manuales técnicos. Marta, la que se encargaba de la logística. Marta, la que hacía que los planes de Elena parecieran lo suficientemente prácticos como para ser admirados. La primera vez que llegó la sesión informativa de la mañana, no necesitó forzarme a quedarme. Solo me tocó la muñeca y dijo: «Confía en mí. Siempre le das demasiadas vueltas a las instrucciones escritas». Esas palabras me habían seguido hasta la muerte. Ahora, en el anexo este, la observaba en el monitor de seguridad, construyendo la misma jaula, frase por frase. «El paquete oficial es genérico», le dijo a la promoción. «Lo usan para todos. Pero nosotros somos del programa interno del Puente Real y nuestro procedimiento es diferente». Un chico en la primera fila levantó la mano. «¿Qué pasa con el registro en el anexo este?». Elena se rió suavemente. «Por eso mismo os pedí a todos que os quedarais. La gente que se vaya corriendo será marcada como no cumplidora». La sala se giró hacia la puerta cerrada por la que yo había salido. No podía oír los susurros, pero conocía su forma. Marta, arrogante, acabada. A las 10:12, la puerta del anexo este se abrió de nuevo. Un pequeño grupo de candidatos entró, sin aliento y confundidos. No eran de mi clase. Reconocí a uno de la lavandería de la residencia, a otro de la cola de la cafetería, pero a ninguno del aula Magna B. La oficial de registro los procesó con velocidad mecánica. Escaneo, comprobación de foto, sello, puesto, sin drama, sin sermones,
sin segundas oportunidades dadas o necesarias. Me quedé cerca de la pared con mi paquete sellado contra mis costillas, observando cómo se movía la manecilla de los minutos. Cada segundo tenía peso. De vuelta en la sala de reuniones, Elena probablemente estaba distribuyendo las tarjetas laminadas que había impreso la noche anterior, cada una etiquetada con su estructura de equipo inventada. Jefa de comunicaciones, Elena Cano. Estrategia de campo, Javier Soto. Apoyo logístico, Marta Vidal. Excepto que esta vez yo no estaba allí para sostener los capuchones de los rotuladores. Odiaría eso. Odiaba el espacio vacío más que la oposición. El espacio vacío significaba que alguien se había salido de su guión. El temporizador rojo sobre la mesa de registro cambió a 10:13. El candidato en silla de ruedas me miró. ¿Eres de la sala donde se quedaron todos? Asentí una vez. Él miró hacia el pasillo de cristal. ¿Saben que cierra ahí cuarto? Se les dijo. Dije. Era verdad. El manual se lo dijo. El anuncio se lo dijo. Las flechas se lo dijeron. Sus acreditaciones, vibrando con recordatorios desde la mañana, se lo dijeron. Había aprendido por las malas que salvar a la gente de su ceguera elegida puede convertirte en el villano de su historia. En mi primera vida, después de que la promoción perdiera la oportunidad, había intentado explicar la página 42. Elena gritó primero. Dijo que yo lo sabía y la había confundido. Dijo que había estado celosa de su acceso a mentores. Lloró frente a 200 estudiantes en pánico. Y el pánico necesita un cuerpo al que lanzarse. El mío era el más cercano. Esta vez mantuve la boca cerrada y dejé que el reloj hablara. A las 10:14, un supervisor de seguridad entró desde la oficina lateral y colocó su dedo sobre la tableta. 1 minuto, dijo. La oficial de registro levantó un pequeño mando a distancia negro. Sobre nosotros, la pantalla cambió de registro abierto a registro cerrando. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en los dientes. En algún lugar tras las paredes, Elena todavía estaba explicando el plan que haría que todos se perdieran todo. Las puertas se cerraron a las 10:15 con un sonido tan suave que era casi educado. Sin cerrojos, sin zumbadores, sin un portazo metálico dramático. Solo un clic silencioso seguido de la pantalla volviéndose gris y las palabras «registro de preparación completado». Eso fue lo que nos destruyó la primera vez. No la crueldad, no el caos, sino la burocracia haciendo exactamente lo que había dicho que haría. La oficial de registro recogió las fundas de acreditación no utilizadas en una pila ordenada. El médico desenchufó el escáner de temperatura. El supervisor de seguridad consultó su reloj y dijo: «Jefes de puesto, trasladen a los candidatos aprobados a la sala de espera 2». Conté los nombres en la tableta mientras pasábamos. 28 candidatos, registrados de los 212, asignados al discurso de la mañana. 28. En mi primera vida, había pensado que todos éramos víctimas de la mentira de una chica. En esta vida, el número me dejó más fría. La verdad era más fea. Una chica había mentido, sí. Pero casi 200 personas habían preferido su confianza a las reglas escritas, a los anuncios públicos, a la evidencia de sus propias acreditaciones. No habían confiado en Elena porque tuviera razón. Confiaron en ella porque los hacía sentir más seguros que la incertidumbre. La sala de espera 2 era una sala de conferencias sin ventanas. Tenía agua embotellada, botiquines de primeros auxilios y una fila de tabletas selladas sobre la mesa. Una evaluadora senior llamada doctora Isabel Vélez entró a las 10:19. Llevaba una carpeta con una franja roja en la parte delantera. Era más baja de lo que recordaba y mucho más intimidante. Con el pelo gris acero, cortado bruscamente a la altura de la barbilla, y unos ojos que hacían que las excusas se evaporaran antes de llegar a su escritorio. «Enhorabuena», dijo, sin calidez. «Han completado la primera evaluación». La boca de la chica de campo se abrió. ¿Eso era una evaluación? La doctora Vélez miró alrededor de la sala. Cada instrucción en liderazgo de emergencias es una evaluación, especialmente las aburridas.
Su mirada pasó sobre mí sin reconocerme, y algo dentro de mí se relajó. En mi primera vida, la había conocido solo al otro lado de una mesa disciplinaria, donde me preguntó por qué había abandonado el protocolo y seguido instrucciones no autorizadas de una compañera. Había llorado tanto que no pude responder. Ahora, colocó una tableta frente a cada uno de nosotros y dijo: «No abran su paquete calificado. No toquen la tableta hasta la sirena. No hablen. Los candidatos que todavía están en el aula Magna B recibirán su resolución en breve». Mis manos estaban firmes cuando las entrelacé en mi regazo. La resolución llegó a las 10:23. Lo oímos a través de la pared antes de ver nada. Un ruido bajo y colectivo se elevó desde la dirección del aula Magna B. No eran gritos, todavía no eran llantos. El terrible sonido intermedio de la gente, tratando de rechazar un hecho que ya había entrado en sus teléfonos. En la sala de espera 2, nadie se movió. La doctora Vélez no giró la cabeza. Se quedó de pie al frente con su carpeta cerrada, escuchando como si el ruido fuera el clima. Mi teléfono de emergencia emitido vibró dentro de su bolsa sellada, pero la pantalla miraba hacia arriba a través del plástico, mostrando el mismo mensaje que había visto una vez antes: actualización de estado del candidato. El registro de preparación no se completó dentro del plazo requerido. Los candidatos no registrados son retirados de la secuencia operativa de hoy. Se pueden presentar apelaciones después de que se publiquen las resoluciones finales. Las palabras no habían cambiado. La diferencia era que esta vez no tenían mi nombre debajo. A través de la pared, una silla raspó. Alguien gritó: «Ella dijo que no fuéramos». Otra voz, más aguda, gritó: «¿Dónde está Elena?». Cerré los ojos y por un segundo peligroso volví a la primera línea temporal, en medio de esa sala que se derrumbaba, con manos agarrando mis mangas y teléfonos pegados a mi cara, y Elena sollozando que yo había malinterpretado su actualización privada. Mi pecho se apretó. Entonces la doctora Vélez habló sin mirarme. «Candidata Vidal». Mis ojos se abrieron. «Sí, señora. Respire normalmente. El pánico quema glucosa». Fue la amabilidad más extraña que alguien me había dado jamás. Sin simpatía, sin suavidad. Solo una instrucción práctica que asumía que sobreviviría al siguiente minuto. Respiré. Fuera, el ruido se agudizó a medida que la promoción descubría lo que significaba perderse todo, sin examen escrito, sin simulación, sin entrevista, sin recuperación ese año. El Programa Nacional de Liderazgo de Emergencias se realizaba una vez al año y conducía directamente a un puesto en el gobierno. Sin él, la mayoría de ellos volverían a las clasificaciones ordinarias de la academia y esperarían otro ciclo si su financiación sobrevivía. En la primera vida, esa realidad los había vuelto salvajes. Esta vez, había una puerta cerrada entre su pánico y mi cuerpo. No sonreí. La venganza, cuando finalmente llegó, no se sintió como un triunfo. Se sintió como estar de pie, seco, bajo un techo mientras la lluvia destruía la calle donde una vez te habías ahogado. Elena apareció en las puertas del anexo este a las 10:31. 16 minutos tarde, y todavía lo suficientemente guapa como para hacer que el desastre pareciera accidental. Su chaqueta estaba impecable. Su broche de plata no se había movido. Solo su boca la traicionaba, presionada en una línea temblorosa mientras se enfrentaba al cristal cerrado y al supervisor de seguridad al otro lado. Detrás de ella, la promoción abarrotaba el pasillo en oleadas. Caras sonrojadas, cordones retorcidos, teléfonos levantados como antorchas. Algunos lloraban. Algunos parecían dispuestos a derribar el edificio con sus uñas. Elena levantó su acreditación contra el cristal. «Ha habido un malentendido», dijo, lo suficientemente claro para que lo oyéramos a través del monitor lateral que ahora mostraba la cámara del pasillo. Estaba llevando a cabo una sesión informativa interna autorizada como enlace estudiantil. El supervisor de seguridad no abrió la puerta. El enlace estudiantil no es un rol autorizado en el protocolo de inicio. El subdirector Hernán me conoce. El subdirector Hernán salió de la sala a las 9:59 y anunció el registro individual. Sus ojos se desviaron una vez hacia la cámara. Fue minúsculo,
pero lo vi. Elena siempre buscaba al público antes de elegir su movimiento. Cuando se dio cuenta de que la cámara del pasillo estaba grabando, su rostro cambió de ofendido a herido. Estaba tratando de proteger a la promoción de instrucciones contradictorias, dijo. Marta Vidal interrumpió la sala y se fue en medio de la sesión. Varios candidatos se confundieron. Ahí estaba, mi nombre sacado de su manga como un cuchillo que había afilado de antemano. Los candidatos detrás de ella reaccionaron al instante. Marta se fue. Ella lo sabía. Está dentro. Un puño golpeó el cristal. En la sala de espera 2, el paramédico maldijo en voz baja. La doctora Vélez abrió su carpeta de franja roja. Candidata Vidal, dijo. Permanezca sentada. No me había dado cuenta de que me había levantado a medias de mi silla. En el monitor, el supervisor de seguridad se tocó el auricular. Señora Cano, usted y todos los candidatos no registrados serán escoltados al auditorio 4 para una revisión preliminar. No abandonen el campus. Los ojos de Elena se abrieron ante la frase revisión preliminar. Conocía suficiente burocracia para temer las palabras que sonaban insulsas. Quiero hablar con la doctora Vélez. La doctora Vélez está ocupada con los candidatos aprobados. Entonces quiero presentar una protesta. Puede hacerlo después de las resoluciones finales. Un chico detrás de ella gritó: «Nos dijiste que nos quedáramos». Elena se giró tan rápido que su broche de plata destelló, porque Marta creó confusión. Era la misma mentira. Pero esta vez tuvo que lanzarla a través de un cristal. La primera secuencia operativa comenzó a las 10:45, mientras la promoción no registrada era conducida a un auditorio separado como un error caro. La sirena en la sala de espera 2 emitió un pulso corto, y la doctora Vélez nos dijo que abriéramos nuestros paquetes grises. Dentro del mío no había un papel de examen, sino un mapa del distrito de servicio de la academia. Un juego de tarjetas de triaje, un boletín meteorológico y un informe de escenario sellado. Cascada de inundación, fallo del puente ferroviario. Respuesta en 60 minutos. Mis dedos se enfriaron. Inundación, por supuesto. El universo tenía un cruel sentido de la simetría. En mi primera vida, había muerto durante una inundación porque nadie creyó que un ambulatorio de bajos ingresos fuera lo suficientemente importante como para evacuarlo pronto. Ahora el primer escenario nos pedía que asignáramos autobuses, acceso a refugios, equipos médicos y canales de radio antes de que un río ficticio rompiera su muro. Nos dividieron en equipos de 4. El candidato en silla de ruedas, cuyo nombre era Nicolás Reyes, se acercó a mi mesa sin esperar a ser invitado. La chica de campo, Teresa Mora, se unió a nosotros con un lápiz ya colocado detrás de la oreja. La paramédico, Ana Duque, abrió el boletín meteorológico y dijo: «El puente se cae en 12 minutos si el viento cambia al este». Miré el mapa y vi 3 trampas ocultas antes de que nadie hablara. El refugio de ancianos estaba cuesta arriba, pero no tenía generador. El estadio tenía capacidad, pero solo una entrada accesible. El ambulatorio marcado en azul se encontraba dentro de la zona de inundación prevista, exactamente como el ambulatorio de mi última vida. Un pulso de viejo terror me recorrió, lo suficientemente agudo como para nublar la sala. A Elena le habría encantado este ejercicio. Se habría asignado el mando a sí misma. Habría hecho que otra persona calculara el transporte. Y habría dado la respuesta incorrecta más bonita de la sala. En cambio, puse mi dedo en el ambulatorio y dije: «Evacuamos esto primero, antes de que falle el puente. Parece pequeño, pero si esperamos, perdemos el acceso de las ambulancias y atrapamos a 37 pacientes de alto riesgo». Ana me miró. Seria ahora. «¿Tienes experiencia de campo?» «Tengo un recuerdo», casi dije. En cambio respondí: «He visto lo que pasa cuando los lugares pequeños son tratados como opcionales». Teresa asintió una vez. Nicolás giró su tableta. «Entonces, hacemos que el estadio sea accesible primero, no al final. Durante 60 minutos, trabajamos como personas sin tiempo para actuar». Nadie preguntó quién tenía la mejor clasificación.
A nadie le importó quién tenía la carpeta más bonita. Movimos recursos. Descartamos malas ideas rápidamente. Cometimos 3 errores y los corregimos antes de que la evaluadora llegara a nuestra mesa. Cuando sonó la sirena final, la doctora Vélez miró nuestro mapa durante mucho tiempo. Luego escribió una palabra en su portapapeles. Viable. Mientras salvábamos a pacientes ficticios, Elena perdía aliados reales. Nos enteramos de eso más tarde, poco a poco, porque el desastre siempre se filtra a través de las paredes. El auditorio 4 estaba destinado a entrevistas de reserva, no a un pánico disciplinario masivo. Así que los candidatos no registrados se sentaron en butacas de terciopelo bajo candelabros decorados. Mientras los administradores proyectaban el protocolo de inicio en una pantalla de cine, página 42. Plazo de tiempo resaltado. Mapa del anexo. Este ampliado. Notificaciones de acreditación mostradas con marcas de tiempo. El anuncio del subdirector Hernán transcrito del audio de la sala. Después de este discurso, todos los candidatos deben proceder individualmente al registro de preparación del anexo este. La puerta no permanecerá abierta. Ninguna instrucción dirigida por compañeros prevalece sobre el protocolo escrito. Las palabras eran lo suficientemente claras como para cortar. Luego vino la parte que Elena no había esperado. La academia mostró la hoja de actualización amarilla que había circulado en el desayuno, recuperada de los teléfonos de 3 candidatos diferentes. Llevaba el escudo de la academia, un número de referencia falso y sus iniciales incrustadas en los metadatos del documento, porque la vanidad la había vuelto descuidada. Afirmó que se la habían enviado anónimamente. El oficial de informática mostró la impresión desde la residencia norte. Afirmó que la imprimió para sus notas personales. La cámara de la cafetería la mostró distribuyendo copias junto al dispensador de zumos. Afirmó que lo había entendido mal. El audio del aula Magna B la reprodujo diciendo: «La gente que se vaya corriendo será marcada como no cumplidora». Para entonces, según un candidato aprobado asignado como mensajero, la promoción había dejado de mirar a los administradores y había comenzado a mirarla a ella. La traición no llega de una vez en una multitud, se extiende como la tinta en el agua. Primero, los estudiantes que habían dudado en la puerta. Luego, los que habían hecho preguntas. Luego, los amigos que la habían defendido. Porque admitir que habían sido engañados dolía más que perder la plaza. Elena intentó llorar. Era excelente llorando. En mi primera vida, esas lágrimas habían lavado cada acusación de ella y me habían dejado el barro a mí. Esta vez, la sala tenía transcripciones. Las lágrimas se ven diferentes junto a las marcas de tiempo. A mediodía, a los candidatos aprobados nos dieron 10 minutos para almorzar en un patio vigilado. Los árboles habían sido plantados en maceteros cuadrados de hormigón y los sándwiches sabían a aprobación de fondos. Me senté en un muro bajo con mi paquete bajo el brazo, comiendo medio sándwich de queso, porque mi estómago aún no había aceptado que estaba a salvo. Nicolás aparcó su silla a mi lado y me ofreció una botella de agua sin ceremonias. «Tu clase es ruidosa», dijo. Desde el edificio detrás de nosotros llegó otro grito ahogado. Eran más ruidosos en la última vida, pensé, pero en voz alta dije: confiaron en la persona equivocada. Teresa se sentó con las piernas cruzadas en el pavimento, pelando una naranja con la uña. ¿Sabías que estaba mintiendo? Miré hacia la puerta del patio. Más allá, el personal de la academia cruzaba entre edificios llevando portapapeles y radios. El mundo continuaba con una normalidad insultante. Sabía que el manual era correcto. Esa no era la misma respuesta, y Teresa lo entendió porque no insistió. Ana se sentó en el muro a mi otro lado, con las rodillas crujiendo. La gente así sobrevive haciendo que la obediencia parezca lealtad. Me volví hacia él. Suenas como si hubieras conocido a una. Estuve casado con una. Teresa hizo una mueca. Nicolás dijo: mi pésame. Ana lo saludó con un triángulo de sándwich. Por un minuto casi me sentí joven. No inocente. Nunca más eso.
pero lo suficientemente joven como para sentarme al sol con extraños y creer que la tarde podría contener algo más que un castigo. Luego, mi teléfono personal, sellado hasta el descanso del almuerzo, se iluminó con mensajes del chat grupal de la promoción que aún no había abandonado. Había 497 mensajes sin leer. Las líneas de vista previa se apilaban como escombros cayendo. Marta, ¿dónde estás? Diles que lo entendiste mal. Elena dice que tú tenías la actualización primero. ¿Lo sabías? Responde. Nos lo debes. MELODEBES. Me quedé mirando hasta que las letras se volvieron borrosas. En mi primera vida, respondí a cada mensaje. Les rogué que me creyeran. Envié capturas de pantalla. Cité el manual. Me disculpé por cosas que no había hecho, porque pensé que la disculpa podría suavizar la rabia. Solo les enseñó dónde golpear. Esta vez, abrí la información del grupo. Pasé por 200 nombres y toqué salir del chat. Un pequeño mensaje preguntó si estaba segura. Pulsé sí. El teléfono se quedó en silencio en mi palma, y el silencio era tan hermoso que me asustó. La segunda secuencia comenzó después del almuerzo, y al principio pareció una entrevista. Ese era el segundo truco de la academia. Nos sentaron uno por uno ante un panel de evaluadores en una habitación sin ventanas. Una jarra de agua de cristal estaba colocada exactamente fuera de un alcance cómodo. La doctora Vélez se sentó en el centro. El subdirector Hernán se sentó a su izquierda, con una expresión tallada en la vergüenza. La tercera evaluadora era una mujer del Ministerio de Respuesta Nacional. No llevaba placa de identificación, lo que significaba que era lo suficientemente importante como para no necesitarla. Me preguntaron por qué salí del aula Magna B antes de que terminara la sesión. Respondí, porque el protocolo requería el registro de preparación individual después del discurso de la mañana, y la ventana de registro se abría a las 10. El subdirector Hernán preguntó, ¿entendió que irse podría percibirse como una falta de respeto? Sí. ¿Por qué irse de todos modos? Junté mis manos debajo de la mesa para que no vieran mis uñas clavarse en mis palmas. Porque en una emergencia, la persona que espera el permiso social después de recibir una instrucción operativa puede costar a la gente un tiempo que no tienen. La mujer del ministerio escribió algo. La doctora Vélez observó mi rostro. ¿Advirtió a otros candidatos? Ahí estaba, la pregunta que me había destruido una vez. En la primera vida, les había advertido demasiado tarde, y me acusaron de causar pánico. En esta vida, había dicho una frase en la puerta. La sesión no es el protocolo. ¿Fue suficiente? ¿Fue cobardía no gritar? ¿La supervivencia era solo egoísmo con mejor sincronización? Respiré una vez. El ponente oficial les advirtió. El manual escrito les advirtió. Las notificaciones de las acreditaciones les advirtieron. Declaré que la sesión no era el protocolo cuando me interpelaron en la puerta. No me quedé para discutir con instrucciones no autorizadas de una compañera, porque eso habría causado retraso y confusión. La sala se quedó muy quieta. La mujer del ministerio levantó la vista. Esa formulación es precisa. La miré a los ojos. Necesitaba serlo. La doctora Vélez cerró su carpeta suavemente. Candidata Vidal, ¿estaba al tanto de la actualización fabricada de la señora Cano antes de esta mañana? No. ¿Estuvo involucrada en su creación o distribución? No. ¿Tiene algún conflicto personal con la señora Cano? Una risa casi se me escapa. Conflicto personal era una frase tan ordenada para ser incriminada, arruinada, enterrada, renacida. Dije. A menudo ha tratado mi trabajo como si le perteneciera. He dejado de permitirlo. Por primera vez, en todo el día, la boca de la doctora Vélez casi se convirtió en una sonrisa. A media tarde, Elena había cambiado de estrategia 3 veces. Primero, me culpó a mí. Luego, culpó al tono ambiguo del subdirector. Luego, culpó a la falta de equidad de la academia, lo cual habría sonado noble si no hubiera usado el mismo memorando falso para llevar tanto a estudiantes becados
como a hijos de donantes al mismo desastre. A las 2:17, solicitó permiso para presentar una declaración atenuante. A las 2:26, presentó 6 páginas explicando que había actuado como una líder informal bajo presión porque la promoción naturalmente la buscaba para que los guiara. A las 2:34, el oficial de cumplimiento de la academia subió un video de la noche anterior. Mostraba a Elena entrando en la oficina de recursos estudiantiles fuera de horario con la tarjeta de acceso de Javier Soto. A las 2:41, Javier empezó a cooperar. Conocía a Javier lo suficiente como para imaginar el colapso. En nuestro primer año, había sido la sombra de Elena. Alto, guapo y rico, de una manera descuidada que hacía que las consecuencias parecieran teóricas. En mi primera vida, firmó una declaración de testigo diciendo que yo le había rogado a Elena por orientación interna y luego había engañado a la promoción cuando ella se negó a compartir información confidencial. Su padre financiaba uno de los laboratorios de la academia. Su declaración tenía peso. Esta vez, enfrentado a los registros de acceso fuera de horario y la posibilidad de expulsión, Javier aparentemente descubrió su conciencia escondida bajo la autopreservación. Admitió que Elena había planeado la historia del registro retrasado durante una semana. Creía que el protocolo de inicio contenía un filtro de cumplimiento temprano y quería eliminar a los competidores que pudieran superarla en la simulación. El giro fue que había esperado que solo un pequeño grupo se quedara. Los candidatos que consideraba controlables, útiles o amenazantes, pero Elena había calculado mal el hambre de una promoción desesperada por la certeza. Una vez que insinuó que tenía información secreta, casi todos se quedaron. Su trampa se hizo demasiado grande para que ella pudiera saltarla. Ese detalle nos llegó a través de Ana, que se había hecho amiga de un guardia de seguridad durante el escenario médico. Porque los paramédicos recopilan información de la misma manera que las cocinas acumulan calor. Intentó reducir el campo, dijo en voz baja mientras nos preparábamos para la tercera secuencia. En cambio, quemó el campo entero. Miré al otro lado del patio hacia el auditorio 4. En algún lugar dentro, Elena estaba aprendiendo que una corona hecha de confianza prestada puede convertirse en un collar muy rápidamente. Debería haberme sentido satisfecha. En cambio, pensé en los estudiantes a los que nunca les había caído bien, pero que tampoco habían falsificado nada, ni planeado sabotajes, ni querido más que una oportunidad. Se habían quedado porque una chica popular sonaba más segura que un manual. Su pérdida no era mi culpa. Aún así, se sentía pesada. La tercera secuencia fue la más difícil porque estaba diseñada para castigar a la gente que quería parecer heroica. Nos colocaron en un almacén de simulación en vivo construido como una ciudad rota. Marcas de calles inundadas pintadas en el hormigón, señales de tráfico inclinadas, actores interpretando a residentes heridos, radios silbando con informes contradictorios, máquinas de humo expulsando niebla a través de un falso paso subterráneo. Cada equipo recibió un chaleco de mando y un tablero de recursos limitados. Los evaluadores observaban desde una galería superior detrás de un cristal oscuro. En mi primera vida, nunca había llegado a esta sala. Solo había oído rumores. La gente decía que la simulación recompensaba a los líderes audaces. Estaban equivocados. Recompensaba a los líderes que podían abandonar un hermoso mal plan antes de que matara a alguien. Nuestro escenario comenzó con un autobús escolar desaparecido, un apagón en el refugio de ancianos y un alcalde exigiendo que todos los recursos se enviaran al adinerado distrito de la Cresta porque las cámaras ya estaban allí. Teresa quería enviar exploradores a la ruta del autobús. Ana quería triaje médico en el refugio. Nicolás se dio cuenta de que el distrito de la Cresta todavía tenía 2 carreteras abiertas, mientras que el ambulatorio de la zona baja tenía una carretera y el agua subiendo. Me asignaron el liderazgo rotativo del incidente durante los primeros 15 minutos, un papel que hizo que mis palmas sudaran dentro de los bolsillos del chaleco. La antigua Marta habría intentado sonar segura. La Marta muerta sabía que la certeza era una droga. Separamos la confirmación de la acción, dije por la radio. Nicolás, mapea las salidas accesibles. Teresa, verifica la última ubicación del autobús.
Ana, prioridad de triaje en el refugio. No enviamos recursos completos a la cresta hasta que confirmemos la pérdida de acceso. El actor del alcalde me gritó en la cara. Un dron con cámara bajó cerca de mi hombro. La radio gritaba que las redes sociales nos acusaban de abandonar a los donantes. Mi piel se erizó con el recuerdo de mi primera vida, cuando los oficiales esperaron permiso mientras el agua subía por las escaleras del ambulatorio. Di la orden de mover 2 autobuses al ambulatorio de la zona baja y un generador al refugio de ancianos. El actor del alcalde amenazó mi carrera. Dije, documéntelo. En la sala de control sonó un zumbador una vez. No sabía si eso significaba éxito o fracaso, y esa incertidumbre era una cuchilla presionada bajo mis costillas. 20 minutos después, encontraron el autobús escolar desaparecido cerca de la ruta del ambulatorio de la zona baja. Como no habíamos enviado todo el transporte a la cresta, teníamos suficiente capacidad para evacuar a los niños y a los pacientes del ambulatorio antes del colapso simulado del puente. Teresa gritó tan fuerte que un actor rompió el personaje y sonrió. Nicolás murmuró: un plan bonito los habría matado. Pensé en la pizarra de Elena, su plan de 3 fases, sus hermosas flechas que no llevaban a ninguna parte. Los planes bonitos suelen hacerlo, dije. A las 4:05, la academia finalmente abrió las apelaciones formales para los candidatos no registrados, lo cual era otra forma de decir que las decisiones ya estaban tomadas. Las apelaciones existían para hacer que el fracaso se sintiera procesal. A los candidatos aprobados nos dieron un descanso en un salón lateral. Las luces eran demasiado cálidas y la alfombra olía ligeramente a café. Me senté cerca de la ventana, observando a los candidatos salir del auditorio 4 uno por uno. Algunos estaban pálidos de la conmoción. Algunos estaban lo suficientemente enojados como para caminar contra las paredes. Unos pocos parecían más pequeños de lo que eran esa mañana, despojados de la falsa certeza del grupo y dejados con la vergüenza privada de haber ignorado instrucciones claras. Vi al chico que había preguntado por el anexo en la sala de reuniones. Se llamaba Adrián, recordé. En mi primera vida había testificado en mi contra porque Elena dijo que yo lo confundí. Ahora estaba fuera del auditorio con ambas manos sobre la cara mientras su amigo le frotaba la espalda. No lo odiaba. Eso me sorprendió. La muerte no me había hecho más amable, exactamente, pero había hecho que el odio se sintiera caro. Ahora solo tenía una cantidad limitada de vida. No quería pasarla toda prestando atención a los cobardes. Entonces salió Elena. Por primera vez en todo el día, se veía imperfecta. Su broche de plata había desaparecido, dejando un lado de su cabello suelto alrededor de su mejilla. Su chaqueta color crema colgaba abierta. Javier caminaba 5 pasos detrás de ella, no a su lado. El espacio entre ellos parecía un veredicto. Me vio a través de la ventana del salón y se detuvo. Por un momento, todo el patio pareció estrecharse alrededor de la línea de su mirada. En la primera vida, siempre se acercaba cuando la gente miraba, porque sabía cómo controlar las escenas. Esta vez, vino sola. La seguridad la dejó entrar al salón después de consultar con un evaluador. Quizás porque la confrontación controlada revela más que el silencio. Caminó directamente hacia mí. Todos los ojos en la sala la seguían. «Marta», dijo suavemente. No me levanté. «Elena». Su labio inferior tembló, preciso como una nota entrenada. «Tú lo sabías». La acusación fue silenciosa, pero se escuchó. «Yo leí», dije. «Hay una diferencia». Sus ojos brillaron, y ahí estaba ella, la chica debajo del pan de oro. Podrías haberme dicho que el plazo era real. La miré durante un largo momento. El subdirector te lo dijo. El manual te lo dijo. Tu acreditación te lo dijo. Les dijiste a todos que esas cosas no importaban porque querías que te obedecieran a ti en su lugar. Estaba tratando de liderar. No, dije, y mi voz no tembló. Estabas tratando de ser la dueña de la puerta. Entonces me abofeteó. No lo suficientemente fuerte como para herirme, solo lo suficientemente fuerte como para crear un jadeo. Ese era el don de Elena.
Incluso la violencia se convertía en actuación en sus manos. Mi mejilla se calentó. Elena comenzó a levantarse, pero la doctora Vélez apareció en la puerta antes de que nadie pudiera moverse. Me pregunté cuánto tiempo llevaba allí. Elena retrocedió al instante. Con las chaspías. Chaspías. Puro. Aspí. 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 Elena retrocedió al instante. Con las lágrimas viró mi mejilla, luego la mano de Elena. Señorita Cano, su apelación provisional es denegada. Elena se congeló. No puede denegar una apelación por una reacción personal. Correcto, dijo la doctora Vélez. Su apelación fue denegada hace 7 minutos, basándose en la falsificación de documentos, acceso no autorizado, desorientación de compañeros y no completar el registro de preparación. La reacción personal simplemente confirma la evaluación de comportamiento. El rostro de Elena perdió color capa por capa. ¿Evaluación de comportamiento? Se le permitió entrar en este salón para devolver la propiedad de la candidata Vidal. Por primera vez, noté la carpeta debajo del brazo de Elena. Era mi carpeta de investigación azul, la que había dejado en la sala de reuniones debajo de mi silla. En la primera vida, desapareció después del desastre. Y partes de mi modelo de evacuación rural aparecieron más tarde en la apelación fallida de Elena como evidencia de su preparación para el liderazgo. Esta vez, la seguridad la había recuperado de su bolso durante la revisión. Mi nombre estaba escrito en la cubierta interior con rotulador negro. Elena la apretó más fuerte. La doctora Vélez extendió una mano. Ahora. Elena miró la carpeta, luego a mí. Y por una sexta de segundo, pensé que podría romperla por la mitad solo para demostrar que todavía podía destruir algo. Pero había cámaras en el salón, evaluadores en la puerta y ninguna multitud dispuesta a llamarla elegante mientras lo hacía. La entregó. La doctora Vélez me la pasó sin ceremonias. Revise el contenido. Mis dedos abrieron la cubierta. Los mapas estaban allí. Las notas de evacuación del ambulatorio. El modelo que había construido a partir de informes de inundaciones después de que mi distrito fuera ignorado la primera vez. En la última página, en el margen, Elena había escrito una línea a lápiz. Adaptar esto para la declaración de liderazgo. Sostuve la página en alto. La doctora Vélez la leyó. También lo hicieron los demás más cercanos a nosotros. Elena susurró. No es lo que parece. Casi admiré su instinto. Incluso ahogándose, intentaba venderlo como aire. Parece, dijo la doctora Vélez, coherente. La seguridad escoltó a Elena fuera del salón, mientras su acreditación de apelación parpadeaba en rojo contra su chaqueta color crema. El anuncio final de la selección tuvo lugar a las 6:30 en la misma aula magna B, donde había comenzado el día. Solo se permitía la entrada a los candidatos aprobados. Los asientos vacíos hacían que la sala pareciera encantada. 200 sillas se sentaban en filas perfectas. Sus tabletas de escritura azules plegadas como si todavía esperaran a los estudiantes que habían confiado en la voz equivocada. Elegí un asiento en el medio en lugar de en la parte de atrás. Eso me importaba más de lo que debería. En mi primera vida, me había sentado atrás porque quería desaparecer. Luego, me habían arrastrado al frente como un ejemplo. Esta vez, me senté donde quise y coloqué mi carpeta azul en mi regazo. La doctora Vélez subió al escenario con el subdirector Hernán y la mujer del ministerio. Nadie usó el proyector, sin diapositivas bonitas, sin música motivacional, solo nombres, puntuaciones, asignaciones y consecuencias. 28 candidatos habían completado el protocolo de inicio. 24 superaron el umbral operativo. A 12 se les ofrecieron plazas inmediatas en el Programa Nacional de Liderazgo de Emergencias. 6 fueron asignados a estado de reserva. 6 fueron recomendados para una asignación preparatoria regional y una nueva solicitud. Los números cayeron limpiamente. Cuando llegó mi nombre, sonó extraño en el micrófono. Marta Vidal. Confirmada. Distinción en estrategia de respuesta. Beca de campo condicional mejorada a financiación completa. Por un segundo, no lo entendí. Financiación completa significaba alojamiento, subsidio de comida, equipo.
No más tener que elegir entre créditos de impresión y la cena. No más enviarle a mi madre capturas de pantalla del banco, editadas, para que no se preocupara. Mis manos se apretaron alrededor de la carpeta hasta que el cartón se dobló. Teresa me dio una patadita en el zapato desde el asiento de al lado. «Respira normalmente», susurró, imitando a la doctora Vélez. Me reí, y el sonido salió entrecortado. Nicolás recibió una distinción en logística de accesibilidad. Ana recibió crédito de colocación avanzada por triaje de campo. Teresa recibió la puntuación más alta de adaptación práctica en la sala e inmediatamente comenzó a llorar mientras insistía en que no estaba llorando. Los aplausos fueron más pequeños de lo que deberían haber sido porque la sala estaba casi vacía. Pero quizás eso lo hizo más sincero. No el rugido de una multitud que sigue la confianza donde quiera que apunte. Solo 28 personas que habían leído las reglas, entrado por la puerta correcta y hecho el trabajo después. Después de las asignaciones, la mujer del ministerio leyó los resultados disciplinarios por transparencia. No nombró a cada candidato no registrado, solo categorías. Los candidatos no registrados en general podían volver a solicitar el próximo año, sujeto a financiación y expediente académico. Los candidatos que distribuyeron o se basaron en materiales no autorizados se someterían a una revisión individual. Los candidatos que falsificaron documentos de la academia o utilizaron sistemas de acceso restringido se enfrentaban a una remisión para expulsión. Luego dijo el nombre de Elena. No en voz alta. No lo necesitaba. Elena Cano es remitida a la Junta de Conducta de la Academia por falsificación de documentos y desorientación de compañeros, y se le prohíbe ejercer roles de enlace estudiantil o mentoría hasta la resolución final. 5 años. En nuestro campo, eso no era un retraso. Era un entierro con papeleo. Un murmullo recorrió la sala. El subdirector Hernán parecía desear que el suelo se lo tragara. La mujer del ministerio continuó. La academia, además, señala que ningún candidato tiene autoridad para anular el protocolo escrito, los anuncios oficiales o las instrucciones operativas directas. El liderazgo no es carisma. El liderazgo es acción responsable bajo presión. Anoté esa frase. No porque necesitara recordarla, sino porque en otra vida había necesitado que alguien la dijera antes de que todo se perdiera. Afuera de la sala, el atardecer había vuelto doradas las ventanas de la academia. La cohorte no registrada se había ido en su mayoría. Unos pocos estudiantes se demoraban cerca de los escalones con padres, patrocinadores o equipaje, hablando en voces bajas y devastadas. Adrián me vio cuando salí. Dio un paso adelante y luego se detuvo. Sus ojos se posaron en mi paquete de financiación completa, mi placa de asiento confirmado, mi mejilla todavía ligeramente roja por la bofetada de Elena. Marta, dijo, lo siento. En mi primera vida le habría preguntado por qué exactamente lo sentía. Porque necesitaba las palabras para llenar el agujero que habían hecho. Ahora solo asentí. Lee el manual la próxima vez. No era perdón. Era mejor. Era la cantidad más pequeña de mí misma que estaba dispuesta a dar. Mi madre lloró cuando la llamé desde el patio de la academia. Intentó ocultarlo, haciendo preguntas prácticas demasiado rápido. Financiación completa significa alojamiento, comidas, transporte. ¿Estás a salvo? ¿Comiste? ¿Por qué tienes la mejilla roja? Las madres notan los pómulos a través de la compresión de video y la mala iluminación. Ningún entrenamiento de la academia puede competir con eso. Le dije que estaba a salvo. Le dije que había comido medio sándwich y 2 gajos de naranja, lo que ella correctamente identificó como comida insuficiente. Todavía no le conté todo sobre Elena. Algunas verdades necesitan ser colocadas suavemente en las manos de personas que ya pasaron una vida de duelo sin saber por qué. Mi hermano pequeño cogió el teléfono y gritó, ¿eres famosa ahora? Dije, no. Él dijo, ¿pero eres importante? Miré al otro lado del patio hacia las puertas del anexo este, ahora oscuras y ordinarias. En la primera vida, pensé que la importancia era algo que un comité otorgaba, algo que una placa demostraba,
Algo que una chica popular podía robar parándose más cerca del micrófono. Ahora entendía la importancia de otra manera. Un ambulatorio importaba antes de que llegaran las cámaras. Un manual importaba antes de que un mentiroso carismático lo interpretara. Una puerta importaba antes de que una multitud decidiera si atravesarla parecía de mala educación. «Tengo un puesto», le dije. «Eso es mejor que ser importante». Él no lo entendió, pero vitoreó de todos modos. Después de la llamada, me senté sola bajo un macetero de hormigón mientras el cielo se volvía violeta, y mi cuerpo finalmente registró el agotamiento de sobrevivir a un día que una vez había matado mi futuro. Mi teléfono vibró de nuevo. No era el chat de la cohorte esta vez, sino un mensaje directo de un número desconocido. No contenía ningún saludo, solo una frase: «Nos arruinaste a todos». Lo miré fijamente sin miedo. En mi primera vida, esa acusación me habría entrado como veneno. Ahora se deslizó por la armadura construida con la página 40, y una luz verde de escáner y el clic de una puerta cerrándose exactamente cuando prometió. Bloqueé el número y me levanté. 3 días después, la academia publicó el informe oficial. Tenía 46 páginas, lo que significaba que la mayoría de los estudiantes nunca lo leerían y todos afirmarían saber lo que contenía. Leí cada palabra, no porque necesitara pruebas, sino porque la versión muerta de mí merecía el registro que nunca tuvo. El informe confirmaba la actualización amarilla fabricada, los registros de impresión, la entrada no autorizada a la oficina, las grabaciones de la pizarra, la carpeta recuperada, las declaraciones de los testigos y el análisis de los tiempos. Me exculpaba de la interrupción. Exculpada. Una palabra tan pequeña para quitar una soga. También declaraba que mi salida de la sesión informativa era consistente con el cumplimiento operativo y la priorización apropiada del protocolo sobre la presión de los compañeros. Copié esa frase en un documento y la guardé 3 veces. Los partidarios de Elena intentaron manipular el informe durante unas 6 horas. Publicaron que la academia la había sacrificado para proteger su confuso proceso. Dijeron que el liderazgo requería iniciativa y que ella simplemente había sido demasiado audaz. Luego alguien filtró el audio de ella diciendo que la gente que se fuera corriendo sería marcada como no cumplidora. Alguien más filtró los metadatos del memorando falso. El padre de Javier emitió una declaración sobre la responsabilidad, tan estéril que sonaba desinfectada. Para el viernes, el perfil de Elena desapareció del sitio web de la academia. Su entrevista de donante desapareció. La fotografía del broche de plata en la sala de becas fue retirada, dejando un rectángulo pálido en la pared donde solía estar su sonrisa. Pasé junto a ese rectángulo de camino al entrenamiento de logística y no sentí nada dramático. Ningún relámpago de triunfo, ninguna música creciente. Solo la satisfacción de ver que una mentira dejaba menos color detrás de lo que todos esperaban. Teresa se detuvo a mi lado y miró el espacio en blanco. ¿Era ella? Era, dije. Nicolás se acercó por mi otro lado. La pared en blanco le sienta bien. Ana, que traía 3 cafés porque nos había adoptado en contra de nuestra voluntad, dijo: «No insultes a la pared. Es estructuralmente útil». Me reí tan fuerte que casi se derramó café en mi nuevo manual de campo. El entrenamiento comenzó antes del amanecer del lunes siguiente. Entrenamiento real, no conferencias ceremoniales y folletos brillantes. Aprendimos disciplina de radio hasta que nuestras voces perdieron todo adorno. Cargamos cajas de suministros bajo la lluvia. Mapeamos zonas de evacuación en barrios donde los niños preguntaban si éramos la policía y las ancianas corregían los nombres de nuestras calles. Fallamos simulacros. Los repetimos. Fallamos mejor. Aprendimos a comer de pie. Aprendimos qué calcetines prevenían las ampollas. Aprendimos que el mando consiste principalmente en escuchar información que no te gusta y actuar antes de que vuelva la comodidad. No era la mejor en todo. Esa fue otra libertad. En mi primera vida, como lo perdí todo injustamente, la memoria me había pulido hasta convertirme en una genio trágica que seguramente los habría vencido a todos si le hubieran dado la oportunidad.
La realidad era más amable y más dura. Teresa podía improvisar diseños de refugios más rápido de lo que yo podía leer el mapa. Nicolás veía fallos de accesibilidad antes de que los evaluadores terminaran de explicar el escenario. Ana podía mirar una sala de actores e identificar al que fingía no tener una hemorragia interna. Yo era buena en el reconocimiento de patrones, la lógica de evacuación temprana y la desconfianza de los atajos bonitos. Juntos, nos volvimos útiles. La academia nos asignó a un proyecto piloto para revisar los planes de respuesta de distritos desatendidos. Y el primer archivo que colocaron en mi escritorio fue el de mi propio antiguo distrito. El tejado del ambulatorio donde había muerto figuraba como de baja prioridad debido al limitado número de camas. Me quedé muy quieta cuando lo leí. Luego abrí mi carpeta azul, la que Elena había intentado robar, y saqué el modelo que había construido a lo largo de 2 vidas. Esta vez, nadie me lo quitó de las manos. Esta vez, la doctora Vélez leyó la primera página, miró los mapas de inundaciones y dijo: «Constrúyeme un caso lo suficientemente sólido como para que el ministerio no pueda ignorarlo». Trabajé hasta la medianoche, no porque la venganza lo exigiera, porque la gente, en lugares de baja prioridad, merece oficiales que se muevan antes de que el agua llegue a sus escaleras. Un mes después de la sesión informativa, Elena solicitó una reunión privada conmigo a través de la oficina de conducta. La solicitud llegó a mi bandeja de entrada de la academia con 3 líneas de lenguaje administrativo neutral y un botón que decía aceptar o rechazar. Casi me reí de su arrogancia. Incluso su disculpa quería una sala programada. La rechacé. 10 minutos después, envió una carta escrita a mano a través de Javier, que había sido degradado a estatus provisional y ahora se movía por el campus como un fantasma tratando de no activar los sensores de movimiento. No la abrí de inmediato. La llevé durante un día completo de entrenamiento. Sentí su peso en mi bolsillo durante los simulacros de radio. La coloqué junto a mi bandeja de la cena y finalmente la desdoblé en la lavandería mientras mi uniforme giraba detrás de un cristal empañado. La carta tenía 4 páginas. La primera página decía que había estado bajo presión. La segunda, que la academia siempre había recompensado la confianza y castigado la indecisión. La tercera, que me admiraba más de lo que yo sabía. La cuarta finalmente llegaba a la disculpa. Pero incluso allí, escribió: «Lamento que las cosas se desarrollaran de una manera que te perjudicó». Cosas se desarrollaron, perjudicó. Palabras pasivas, lo suficientemente suaves como para dormir a través de ellas. Nunca escribió: «Mentí». Nunca escribió: «Robé tu carpeta». Nunca escribió: «Te incriminé antes de que pudieras hablar». En otra vida, le habría respondido con un discurso lo suficientemente afilado como para sacar sangre. En esta, rompí la carta en 4 pedazos, luego en 8, luego en 16, y la tiré a la papelera de la lavandería debajo de una toallita para secadora que olía a lavanda artificial. El perdón no siempre es una gran puerta que abres. A veces es una puerta junto a la que te niegas a pararte. Cuando volví a mi habitación, mi nueva compañera, Teresa, estaba tumbada boca abajo en su cama. Leía el manual de campo con el capuchón de un subrayador entre los dientes. «¿Malas noticias?», preguntó. «Noticias viejas», dije. Ella lo aceptó y me lanzó un vaso de fideos instantáneos. Sin drama, solo sodio y silencio. La quise un poco por eso. La audiencia de revisión del distrito tuvo lugar 6 semanas después de la sesión informativa. En una sala del ministerio con baldosas del techo manchadas y micrófonos que olían ligeramente a metal, presenté el modelo de evacuación del ambulatorio a un panel de funcionarios que parecían cansados, con pocos fondos y alérgicos a ser culpados. Esto podría haber sido otra escena de venganza si hubiera querido. Podría haber imaginado a Elena en la audiencia, vetada y amargada, viéndome hablar sobre el futuro que intentó robar. Pero ella no estaba allí, y eso hizo el momento más limpio. Hablé sobre los tiempos de fallo de los puentes, el acceso de las ambulancias,
la movilidad de los pacientes, la ubicación de los generadores y el costo de tratar un bajo número de camas como un bajo valor humano. Mi voz tembló una vez cuando describí el riesgo de evacuación desde el tejado. Así que hice una pausa, bebí agua y continué. La doctora Vélez estaba sentada al fondo con los brazos cruzados. Mi madre vio la transmisión en vivo desde casa. Me envió un mensaje de texto después diciendo que me veía demasiado delgada y muy profesional. En ese orden, el panel aprobó una designación de prioridad revisada para 3 ambulatorios, incluido aquel donde había muerto. Asignaron 2 autobuses de evacuación, un generador de respaldo y una unidad de retransmisión de radio antes de la temporada de tormentas. Nadie vitoreó. La tierra no tembló. Un administrativo selló el formulario y lo deslizó en una bandeja. A veces, salvar una vida suena exactamente como papeleo. Salí del edificio del ministerio, bajo el duro sol blanco de la tarde, y me quedé en los escalones hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas. En la primera línea temporal, había pasado mis últimos minutos pensando que todavía era la chica que se perdió la sesión informativa, la chica que siguió, la chica que fracasó. Ahora, en algún lugar de los registros de la ciudad, mi nombre estaba adjunto a un cambio de política que sobreviviría a los chismes. No era un final feliz, era mejor, era una evidencia. Al año siguiente, en el aniversario de la sesión informativa, me asignaron como instructora junior para el día de inicio de los nuevos candidatos. La academia me pidió que diera un breve discurso sobre la disciplina del protocolo, lo que hizo reír a Teresa durante 10 minutos seguidos, porque dijo que yo tenía la calidez inspiradora de un archivador cerrado con llave. Reescribí el discurso 12 veces y odié cada versión. La noche anterior, soñé con el aula magna B llena de caras volviéndose en mi contra. Elena en la pizarra, el temporizador rojo parpadeando mientras mis pies se negaban a moverse. Me desperté con los puños apretados en la sábana. Por un momento, el renacimiento se sintió menos como un milagro y más como que me pidieran caminar junto al mismo fuego hasta que el humo dejara de significar peligro. A las 9:30, estaba de pie al frente del aula magna B. Llevaba la chaqueta de instructora azul marino y miraba a una nueva promoción de candidatos brillantes, nerviosos, ambiciosos y que ya buscaban a alguien lo suficientemente seguro como para obedecer. No les conté toda mi historia. Las historias pueden convertirse en mitos. Y los mitos hacen que la gente espere a villanos con broches de plata en el pelo en lugar de notar las mentiras más pequeñas a su lado. Sostuve el manual de campo. Alguien siempre intentará hacerles la incertidumbre más fácil, dije. Les ofrecerán atajos, interpretaciones privadas, acceso especial, planes secretos y lealtad de grupo. Pueden ser maliciosos, pueden estar asustados, incluso pueden creerse a sí mismos. No importa. En este trabajo, ustedes son responsables de la instrucción que eligen seguir. Una chica en la segunda fila tragó saliva y bajó la vista hacia su acreditación. Bien, dejen que el miedo sirva de algo. El temporizador, rojo sobre la salida, parpadeó a las 9:58. Cerré el manual. Cuando termine este discurso, procederán individualmente al registro de preparación del anexo este, no como una multitud. No después de un discurso de su compañero de clase favorito, no cuando se sienta socialmente cómodo. A las 10, la puerta se abre. A las 10:15, se cierra. Eso no es una metáfora. Nadie se fue. A las 9:59, me aparté del podio. A las 10, el primer candidato se levantó, luego otro, luego 50. La sala se vació como el agua que encuentra un camino más bajo. Rápido, silencioso y correcto. Me quedé junto a la puerta viéndolos irse, y por primera vez, el aula magna B no se sintió encantada. El mes después del día de inicio, me enseñó que salir primero era solo el comienzo de sobrevivirlo. La gente imagina la vindicación como un baño limpio. Piensan que una vez que el informe limpia tu nombre, todos los que dudaron de ti hacen fila con flores y disculpas.
y cada mensaje cruel se disuelve en vergüenza. Así no es como se curan las reputaciones. La academia me había exculpado. Sí, pero exculpar no es lo mismo que pertenecer. En el comedor, las conversaciones todavía se desviaban a mi alrededor. Estudiantes de la promoción no registrada miraban mi mesa con rostros llenos de una ira que ya no tenían permiso para expresar. Unos pocos se disculparon en privado y me ignoraron en público. Una chica de mi residencia dejó una nota debajo de mi puerta que decía: «Sé que no fue tu culpa, pero no puedo mirarte sin pensar en lo que perdí». Guardé esa nota durante una semana, no porque fuera la que más dolía, sino porque era honesta de una manera que la mayoría de la gente no era lo suficientemente valiente para ser. La pérdida vuelve a la gente egoísta, y a veces el egoísmo dice la verdad. No le respondí. No había nada útil que decir. Yo no le había quitado su plaza. Ni siquiera Elena se la había quitado por sí misma. La plaza se había desvanecido en el espacio entre una instrucción escrita y una sala llena de gente eligiendo la comodidad social por encima del procedimiento. Aún así, el duelo busca un rostro, y el mío era más fácil de encontrar que un concepto. La doctora Vélez pareció entenderlo sin discutirlo nunca directamente. Me asignó las peores tareas en cada simulacro, no como castigo, sino como armadura. Llamadas de radio públicas, simulaciones de conflictos en recepción, guiones de notificación a familias, ejercicios de presión de la prensa donde los actores me empujaban micrófonos hacia la boca y exigían saber quién era el culpable. Al principio, la odié por ello. Luego, lentamente, me di cuenta de que me estaba enseñando a quedarme quieta mientras una multitud quería que me convirtiera en su explicación. Una tarde, después de que completé una declaración de prensa simulada sin disculparme por una decisión que salvó vidas, la doctora Vélez escribió 2 palabras en mi hoja de evaluación: «Mantiene la línea». Las miré fijamente más tiempo del que había mirado mi aviso de aceptación. En el trabajo de emergencias, mantener la línea no es terquedad. Es negarse a entregar la realidad a la persona asustada más ruidosa de la sala. La primera vez que volví a ver a la promoción no registrada como grupo, llovía tan fuerte que los canalones de la academia se desbordaban en cuerdas de plata. Los habían llamado para consultas de financiación, que era una frase administrativa amable para averiguar quién podía permitirse seguir matriculado sin la beca del programa nacional. Salía del almacén de equipos con una caja de radios cuando los encontré reunidos bajo el pasillo cubierto fuera de los servicios estudiantiles, sin mala voluntad, sin hostilidad, solo estudiantes con chaquetas húmedas mirando impresos, padres, oficiales de becas y unos a otros. Adrián estaba allí, junto con la chica que me había escrito la nota y una docena más que una vez habían llenado el chat grupal con exigencias de que confesara. Por un segundo, ambos lados se congelaron. Podría haberme dado la vuelta. La antigua Marta lo habría hecho. La Marta muerta habría caminado hacia el tráfico antes de enfrentarlos. La Marta con la acreditación verde ajustó la caja de radios contra su cadera y siguió caminando. Adrián se interpuso en mi camino. Mi cuerpo se preparó para la acusación antes de que su boca se abriera. «Rechazaron mi apelación», dijo. La lluvia golpeaba el techo sobre nosotros. «Lo sé», respondí. «Voy a volver a solicitar el próximo año si puedo mantener mi financiación». Su voz se quebró en financiación. «La culpé a ella», dijo, porque culparla a ella significaba admitir que la seguí. Eso fue lo más cercano a una verdadera rendición de cuentas que había oído de alguien en esa promoción. No era perfecto. No era suficiente para borrar la primera vida, pero era real. Asentí. «No me sigas a mí tampoco», dije. Frunció el ceño. «¿Qué?» «La próxima vez, lee las reglas tú mismo». La chica de la nota comenzó a llorar, en silencio, con rabia, como si las lágrimas fueran otra humillación que no había consentido. «Eso suena fácil cuando todavía tienes una plaza», dijo. Miré sus mangas mojadas, sus ojos rojos, los papeles de la apelación temblando en su mano. «No», dije. «Suena simple. Simple y fácil no son lo mismo». Por un momento,
Pensé que ella también podría abofetearme. En cambio, dobló sus papeles, los apretó contra su pecho y se hizo a un lado. Pasé de largo con las radios, cada paso pesado. La misericordia, estaba aprendiendo, no siempre significa suavizar la verdad. A veces, la misericordia es negarse a hacer más cómoda una hermosa mentira para alguien que ya ha sido herido por una. La Junta de Conducta de la Academia celebró la audiencia final de Elena en invierno, 3 meses después de la sesión informativa. Asistí solo porque mi carpeta era una prueba. La nieve espolvoreaba los alféizares de las ventanas fuera de la sala de la Junta. El tipo de nieve decorativa que hace que los campus adinerados parezcan inocentes. Elena llegó de negro en lugar de crema, sin broche de plata, sin sonrisa de donante y con un abogado que hablaba más que ella. Su madre se sentó detrás de ella, luciendo perlas y devastación como accesorios a juego. Me senté en el lado opuesto con la doctora Vélez, el oficial de cumplimiento y mi carpeta azul, sellada en una funda de evidencia transparente. La audiencia no fue satisfactoria de la manera que prometen las fantasías de venganza. No hubo un solo momento en que Elena se derrumbara y lo confesara todo en un monólogo tembloroso. Su abogado argumentó sobre el proceso. La Junta preguntó sobre la intención. El oficial de cumplimiento explicó los metadatos con tanta paciencia que hasta yo quería confesar algo al final. Javier apareció por video y parecía como si la culpa lo hubiera envejecido 10 años, aunque sospechaba que el miedo merecía la mitad del crédito. Cuando llegó mi turno, me preguntaron si Elena tenía un patrón de usar mi trabajo sin atribución. Podría haber sacado a relucir cada párrafo prestado, cada idea compartida, cada vez que me hizo sentir mezquina por querer mi propio nombre, adjunto a mi propio esfuerzo. En cambio, presenté 3 documentos. El borrador de mi modelo de evacuación rural con ediciones con marca de tiempo. El borrador de su declaración de liderazgo, que contenía frases copiadas. Y la página que ella había marcado como adaptar esto. El presidente de la Junta los leyó en silencio. Elena miró la mesa. No a mí, nunca a mí. Al final, mantuvieron su expulsión, suspendieron su matrícula por 2 años, revocaron su beca y la inhabilitaron permanentemente para la certificación de liderazgo de la Academia. Su madre hizo un sonido como un cristal rompiéndose. Elena finalmente levantó la vista entonces, pero no a la Junta, sino a mí. Su expresión no era de arrepentimiento, era de asombro, como si una parte de ella todavía no pudiera creer que una vida que consideraba material de apoyo se hubiera convertido en evidencia en su contra. Sentí que el viejo miedo se agitaba y luego se desvanecía. No necesitaba que ella lo entendiera. La comprensión no era una deuda que el universo me debía. El presidente de la Junta nos despidió, y fuera de la sala, la nieve tocaba los hombros negros de su abrigo, mientras ella permanecía completamente quieta. Pasé de largo sin reducir la velocidad. Detrás de mí, dijo mi nombre una vez. Seguí caminando. Algunas puertas las atraviesas. En algunas puertas te conviertes. El primer despliegue real de mi segunda vida llegó al final de la temporada de tormentas, antes de que nadie esperara inundaciones graves. Una carretera costera se derrumbó después de 2 días de lluvia. Aisló 3 pueblos y una residencia de ancianos cerca de la antigua cantera. Nuestra unidad fue enviada como apoyo, lo que significaba que llevábamos equipo, seguíamos a los oficiales superiores y aprendíamos lo poco que las simulaciones huelen a realidad. La realidad olía a lana mojada, gasolina, barro, animales asustados y café instantáneo quemado en la cocina de una iglesia. El generador de la residencia de ancianos falló justo después de la medianoche. El oficial superior dudó, porque el puente principal todavía era técnicamente transitable, pero la carretera de la cantera ya se estaba ablandando, y mover a residentes frágiles en la oscuridad conllevaba riesgos. Sentí la vieja línea temporal respirar en mi nuca. La espera tenía un sonido. La lluvia repiqueteando contra las ventanas de la iglesia, las radios crepitando con actualizaciones parciales, los oficiales usando palabras como monitorear y reevaluar, porque decidir se sentía demasiado pesado. Abrí el mapa local.
Encontré el ángulo de la pendiente cerca de la carretera de la cantera y reconocí el mismo patrón que en el escenario de entrenamiento, el mismo plazo disfrazado, oculto dentro de un clima ordinario. Mi rango era demasiado bajo para mandar, pero no demasiado bajo para hablar. Si esperamos a la luz del día, le dije al oficial superior, puede que los estemos moviendo sin carretera. Me miró durante medio segundo de más. Esperaba irritación. En cambio, dijo, muéstrame. Se lo mostré. No dramáticamente, no con un discurso. Con curvas de nivel, tiempos de transporte, listas de pacientes y la curva de fallo del generador. Ordenó la evacuación a las 12:26 a.m. La carretera de la cantera se hundió a las 3:10. Para entonces, todos los residentes estaban en el salón de la iglesia con mantas, tablas de medicación y una anciana furiosa exigiendo sus propiedades. Al amanecer, mientras los voluntarios servían tostadas, el oficial superior me entregó un vaso de papel con café y dijo, «Buena vista». 2 palabras. Eso fue todo. Salí detrás de la iglesia y lloré donde nadie podía verme, no porque me hubieran elogiado, sino porque en algún lugar del mapa plegado del mundo, una noche que una vez terminó con agua y arrepentimiento, se había convertido en una mañana llena de gente quejándose del té. Ese es el tipo de milagro que ninguna chica popular sabe cómo robar. Años después, la gente todavía me preguntaba por qué salí primero. Lo preguntaban en conferencias, en salas de entrenamiento, en la parte trasera de los autobuses durante la temporada de inundaciones, cuando los oficiales más jóvenes querían historias que convirtieran el miedo en entretenimiento. Para entonces, Elena Cano se había convertido en una nota al pie de página de advertencia en la política de la academia. Su nombre se usaba con menos frecuencia que la frase violación del protocolo dirigida por pares. Intentó la consultoría, luego la rehabilitación de imagen, luego un podcast sobre traición institucional que duró 3 episodios antes de que los oyentes encontraran el informe. No seguí su vida de cerca. Eso también fue una victoria. Mi mundo se hizo más grande que su sombra. Me convertí en la persona enviada a distritos que los oficiales describían como complicados. Aprendí a leer los medidores de los ríos como estados de ánimo, a escuchar el pánico bajo informes pulidos, a desconfiar de los planes que se veían demasiado limpios en las pizarras. Mi madre recuperó un par de pulseras con mi primer bono del ministerio. No las mismas que vendió en la otra vida, pero lo suficientemente parecidas como para que llorara cuando las usó para cenar. Mi hermano entró en ingeniería y afirmó que mi obsesión con los puentes lo había contagiado. El ambulatorio de nuestro distrito consiguió un muro de contención, luego un generador, luego una rampa de acceso al tejado que nadie necesitó durante 3 años, que es exactamente como debería funcionar la preparación. Cuando finalmente volvió la gran inundación, el ambulatorio evacuó antes de la medianoche, 30 y 9 pacientes trasladados, sin frescos reales, sin lona de plástico, sin el bebé de un extraño sostenido sobre agua negra mientras las sirenas llegaban demasiado tarde. A la mañana siguiente, una enfermera me envió una foto de la sala vacía del ambulatorio, con barro presionado contra las puertas exteriores y cada cama deshecha. La guardé junto al informe de la academia. 2 imágenes, un nombre limpio y una sala vacía. La prueba de que irse en el momento adecuado puede salvar más que a ti mismo. La historia que la gente contaba sobre esa primera sesión informativa cambió con los años. Así aprendí que la memoria tiene su propio departamento de relaciones públicas. Los estudiantes más nuevos decían que yo había sabido cada detalle de antemano, que había sonreído al salir, que no había advertido a nadie porque quería que toda la clase fuera expulsada. Otros decían que había gritado la verdad y que solo los tontos me ignoraron. Ninguna de las 2 versiones era cierta. La versión real era más pequeña y más incómoda. Estaba aterrorizada. Quería tanto que alguien me siguiera que me dolía la garganta. Quería una prueba de que hacer lo correcto no me costaría cada conexión humana en la sala. Pero el liderazgo no siempre consiste en arrastrar a la gente detrás de ti. A veces consiste en irse lo suficientemente alto como para que la gente que está lista pueda oír la puerta. Y aceptar que la gente que prefiere la mentira
puede llamar a tu supervivencia traición. Guardé la acreditación agrietada de ese día en el cajón superior de mi escritorio. El plástico nunca quedó plano después de años de uso. Y la esquina cerca de mi foto estaba rayada de blanco, por donde mi pulgar había presionado demasiado fuerte. Cada vez que un oficial subalterno me preguntaba cómo reconocer el momento adecuado para actuar, sacaba esa acreditación y la ponía sobre la mesa. Querrán certeza, les decía. Probablemente no la obtendrán. Busquen la instrucción escrita, la ventana que se cierra, la persona que hace que la desobediencia suene a lealtad, y el lugar tranquilo en su pecho que ya sabe la respuesta. Siempre esperaban algo más impresionante. Querían un secreto. No había ningún secreto. Solo existía la práctica de no entregar tu juicio a alguien que sonreía mejor que tú. Así que no derroté a Elena con un discurso. No la expuse subiendo a un escenario y gritando cada secreto mientras la multitud jadeaba en un ritmo perfecto. No le rogué a la promoción que confiara en mí. No los arrastré por la puerta. No sacrifiqué mi segunda vida tratando de rescatar a la gente de las consecuencias de adorar la confianza por encima de la verdad. Salí primero. Eso fue todo. Obedecí la instrucción escrita claramente frente a mí. Dejé que la puerta se cerrara. Dejé que la chica del broche de plata siguiera hablando. Dejé que la promoción se quedara para su plan, porque algunas lecciones solo se vuelven visibles después de que el reloj deja de perdonarte. Y cuando se lo perdieron todo, cuando llegaron los mensajes y comenzaron los gritos y su hermoso plan se derrumbó bajo el peso de sus propias marcas de tiempo, yo ya estaba al otro lado, con una acreditación verde, un paquete sellado y un futuro que nadie más sostenía por mí. En mi primera vida, me enseñaron que estar sola significaba ser débil. En mi segunda, aprendí que a veces estar sola es la única razón por la que todavía puedes oír la verdad. La sesión informativa nunca fue la prueba. La prueba fue el momento entre conocer la regla y temer a la sala. La prueba fue el raspón de mi silla, el calor de sus miradas, el subdirector diciendo que la sesión no había terminado, y mi propia voz respondiendo: la sesión no es el protocolo. Cada vida tiene una puerta así. Algunas son ruidosas, algunas parecen ordinarias, algunas se abren durante 15 minutos y nunca más. La mía se abrió a las 10 en el anexo este de la Academia Puente Real, bajo un temporizador rojo que todos los demás ignoraron. La crucé primero. Y esta vez no miré atrás.